Sí, hoy el director, atrevido. Regresamos con Iquique al día, seguimos haciendo su matinal, nuestro matinal, que yo ya en esta parte yo me lleno de energía en este bloque. Estoy pero entusiasmada, me gusta. Usted lo espera, yo lo espero. A nuestro profesor Raúl Cordero, un aplauso, por favor. Profesor, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo le ha ido? Gracias. Está muy bien, cuidadito, bien. Cuidadito, abrigándose ahora que los días han estado bastante cambiantes. Han estado, hace calor, hace frío, hace calor, hace frío. Corre viento, esa tierra. Corre viento, claro. Se cae un poquito de gotita, arena, cae unas gotitas de agua. Ahora es medio sol. ¿Quién entiende por la chita este clima? Bueno. Pero bueno, en fin. La culpa la tenemos nosotros con la rotura ahí de los soles y todo el asunto. El calentamiento global. Exactamente. Bueno, profesor, pero después del clima, nosotros a lo que nos convoca este bloque. Exacto, esa palabra me gusta, lo que nos convoca. Este bloque interesantísimo. Profesor. Exactamente, porque para eso, Dios mío, para eso vinimos, ¿no? Usted es un hombre, pero erudito, doctor. No me venga a dar cochinada al aire, ¿ah? Ya, profe. Hoy, bueno, vamos a seguir. ¿Qué sorprendemos? No, vamos a seguir con lo que quedó a medio camino la semana anterior. Post 21. Post 21, a ver, exactamente. Ya, bueno, profesor. Resulta que yo vi algunos programas en la televisión el día domingo, un programa del Chilevisión, y me dejó gusto a poco, realmente, porque pensé que iban a hablar más acerca de lo que había sucedido acá. ¿Con gusto a poco quedó? Sí, ya, entonces... Un hombre exigente, Y además, bueno, si van a hablar de historia, que hablemos de historia. Claro. Ya no dejemos las cosas a medias ni mezclemos otras cosas. Porque era hablar de Arturo Prat, ¿no es cierto? Lo que pasó con Arturo Prat acá, no hablaron de su muerte, no hablaron de nada, y ya terminaron hablando de la masacre de la Santa María. Entonces, estamos yo creo que fuimos ya, un poco empezamos muy con manzana, dispersos. terminamos con estrella. Oiga, profe, a ver, espéreme. Ya, así como entrenó lo que estábamos hablando con el Karim, ¿qué le parece esto que se haga tanto homenaje, tanta cosa en otras ciudades que no sea Iquique? O sea, aquí se hace, pero creo que no se concentran todas las fuerzas en nuestra ciudad, donde... ¿Tú te refieres a Valparaíso? Y Talcahuano. Ah, bueno. Donde el Huáscar está allá. Bueno, por lo que son lugares en que sí tienen ya, de alguna manera relación. Ya, yo con creo esto. usted que le gusta la historia, usted que sabe, ¿encuentra que está bien, está mal? ¿Por qué? Bueno, obviamente que supuestamente la mayor fiesta o celebración o conmemoración, como la gente le quiere llamar, debería ser en Iquique. Se debería concentrar aquí. Debería ser en Iquique. Bueno, pero resulta de que nuestros héroes están sepultados en Valparaíso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, su impronta, su imagen, su alma, no sé, debe estar supuestamente en ese lugar. ¿Ya? Son muchos los porque no solamente está Prat y Serrano, son muchos más los que están sepultados ahí. ¿Pero por qué? ¿Porque allá está qué? Porque está el monumento que se hizo, el monumento a los héroes en la Plaza de 21. Mire, debería hacerse acá. No, pero razón linda, querida. Ver, ¿por qué? Bueno, ver, yo no... hablemos de eso. Ya. Resulta de que ellos murieron en un país extraño. En este caso era Perú. Claro, ¿no es cierto? Perú. Por lo tanto, no se sabía cómo iba a terminar la guerra. ¿Ya? Cómo terminaba, cómo era el conflicto, cómo era el acuerdo, el Tratado de Ancón. Aquí vamos a llegar. El Tratado de Ancón, etcétera, ¿no es cierto? Y se suponía de que esto podía haber durado por 50 años solamente. Entonces lo que se hizo fue asegurar que los principales héroes, a pesar de que no todos están allá, porque aquí tenemos 7 de los combatientes que están sepultados en Iquique. Claro. ¿Ya? 2 que se quedaron viviendo en Iquique y los otros que murieron el 21 de mayo, a lo cual estaban dispersos y se reunieron en este cenotafio que está ahí en el cementerio, al cual, ¿no es cierto?, el 20 de la noche le hicieron la romería a los bomberos. Y ahí también hay una cosa de que están revelando, y por eso cuando vayamos con la foto vamos a llegar a hablar de eso, ¿ya? Porque hay algo que se dice erróneamente, ¿ya? Así que vamos a la imagen, mi querido director. Y vamos, ahí, Boris. Y ahí empezamos a verlo, ¿no es cierto?
Con esto terminamos el otro día. Sí, con esto mismo. Ya la Esmeralda se hundió, quedaron los sobrevivientes de la Esmeralda. Como náufrago. Náufragos. Ya encontré el documento en que dice que son náufragos. Muy bien. Pero fueron tratados como prisioneros, pero por lo menos con cierta consideración en relación a... porque ellos no se rindieron, por lo tanto fueron recogidos en el mar y son náufragos. Ahora, terminado esto, ¿no es cierto? Ellos son llevados a la ex aduana, los que son de tropa, digámoslo así, y los oficiales a lo que era la bomba austríaca en ese tiempo, la número 5. Por lo tanto, entonces teníamos ahí la cantidad de aproximadamente 58 personas más un civil que estaba a bordo. Mire. ¿Ya? El civil era un ingeniero que venía a reponer el cable submarino que había sido cortado. Por lo tanto, lo pilló a bordo de la Esmeralda a Juan Cabrera Gacitúa, que era el ingeniero, y le preguntaron en qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. Lo mandaron a la enfermería. Felizmente no murió y él puede relatar todo lo que vivió como no marino, ¿no es cierto?, en relación al combate naval. Ya. Vamos a la siguiente vista, por favor, mi querido amigo. Terminado el combate, el Huáscar recogió los flotantes allí, ¿no es cierto? Y fue en persecución de la Covadonga y después regresó, y cuando regresó mandó al muelle La Frena, al muelle de la aduana, los restos de Prat, Serrano y el moribundo Aldea, más, siempre decían, un marinero desconocido, ¿ya?, que había muerto a bordo, que fue el que saltó con Prat y que era soldado, porque era Arsenio Canave, ¿ya? Y Arsenio Canave quedó sepultado acá en Iquique, está acá, ¿ya? Entonces sería el tercero que salta a bordo junto con Prat, ¿cierto? Porque Serrano saltó en el segundo abordaje. Y ellos quedaron ahí. Entonces, desde ahí, si tú te alcanzas a ver, pues esto es una pintura más o menos replicando lo que fue. Hay unas líneas de riel ahí, que había un carrito que era para la mercadería. Sobre uno de estos carritos lo llevan y lo colocan en la parte norte de la aduana. Y ahí quedaron, ¿cierto?, tapados con una lona. Hasta que dan la orden de mandar, ¿cierto?, el muerto directamente al cementerio, y Arturo Prat y Serrano lo mandan al hospital de sangre que quedaba en la calle Bolívar con Barros Arana. Y al sargento Aldea lo llevan al hospital de beneficencia que quedaba al final de la calle Amunati, que es donde hoy está más o menos el puente de la Sofri, en ese lugar. Ah, sí. ¿Ya? A ese lugar. Cerro La Cruz, me dijo. Cerro La Cruz. Cerro de la tengo Cruz. Una memoria elefante. Qué bien, pues la juventud le permite esas cosas. Ya cuando uno está más viejito se va olvidando cosas. Claro. Veamos la otra imagen, por favor, mi querido amigo. Mi querido Boris. Ya. Aquí estamos. Aquí estamos viendo que las dos personas que están en primer plano están sobre el muelle, que ya lo mostramos, y si tú te fijas hay unos rieles y ahí hay un carrito, y ese carrito llegó al rincón de la aduana, y ahí quedaron custodiados los restos de Prat, Serrano y Aldea. Ya. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque en ningún momento los cadáveres de Prat y Serrano estuvieron en la bomba número 1. En ningún momento estuvieron ahí. Fueron enviados directamente. Hay personas que cuentan así la historia. Sí, está un relato, salió una cosa, lo escuché relatándose, ¿no es cierto?, ¿Y por qué en la vez anterior. Que no es así? Porque están los documentos de la persona que hizo la sepultación, que fue Eduardo Llano, y él dice que tuvo que recorrer la iglesia, ¿cómo se llama?, el lugar donde estaban prisioneros los oficiales, para preguntar dónde estaba Arturo, hasta que le dijeron que el prefecto los había mandado al hospital de sangre. Allá los encuentran y ellos pidieron recién poder darle la sepultura. Y ahí entonces mandan a hacer los ataúdes, ya lo mandan a hacer a un carpintero que, o sea, andaban buscando a una señora que vendía ataúdes. Ya la señora no existía y no había ataúdes que hacer. Entonces un carpintero que vivía en la calle San Martín, estamos hablando en Bolívar, San Martín, la otra cuadra, se ofrece a ir a hacerlos. ¿Ya? Le dan los dineros para comprar las maderas y todas las cosas. Incluso él mismo después dice
que fueron a buscar los ataúdes a su casa de la calle San Martín para llevarlo al hospital de sangre de la calle Bolívar. Él hace toda esa declaración. Entonces, en ningún momento hace de que, claro, que estuvieron en la pura bomba. cháchara nomás. ¿Me entiendes? Y más aún, la bomba estaba, ¿cómo se llama?, paralizada, porque como era la gran mayoría bomberos peruanos y españoles, entonces, con el asunto de la guerra y toda la bomba prácticamente no funcionó 2 años. Ya. Durante 2 años, del 79 al 81. Oiga, ahora que hay fotos de esto, porque usted la semana pasada me decía que había un muelle en la aduana. Ese muelle de la aduana. Por eso le digo, porque cambia toda la historia, porque ahora claro, lo veo. Pues, ya entonces, ese muelle de la aduana, incluso. Porque yo lo veo, lo visualizo como ahora está, porque ahora hay No, estacionamiento. exactamente, Está la caleta no. al frente, entonces cambia todo, ¿ah? Mire, está bien. Ya. Ya, sigamos entonces con la historia. Por favor. Por favor, Boris, sigamos Esa con sería la historia. esquina donde está el hospital de sangre del tiempo del Perú. Y a ese lugar ya llevaron los restos de Prat y Serrano. Y desde ahí lo amortajaron y de ahí partió el cortejo directamente al cementerio número 1. Oiga, y esa esquina no es nada. No es Ahora sí no está. es ni monumento, no es Mira, nada que llegaron ahora que descubrieron realmente, y lo puedo decir que personalmente yo se lo comuniqué una vez que descubrí con los documentos y con un plano antiguo que sí era el lugar, al Enrique Cáceres Cuadra, que era el procurador en ese tiempo del Museo Naval, y entonces ellos empezaron a hacer algunas movidas y aparecieron gente del ejército, y ahí no sé más dónde quedó la posibilidad de por lo menos esto defenderlo. Ahora, si tú ves ahí donde está el letrero amarillo, ahora abrieron esa parte y hay un lubricentro. O sea, ya el edificio lo están transformando de a poco. ¿Ya? Entonces, esperemos que realmente algo se salve. Por último, una placa que diga, esto fue el hospital de sangre peruano, no sé, y aquí estuvieron los restos de Prat y Serrano y Aldea. Claro. ¿Ya? Entonces, desde ahí se lo llevaron al cementerio número 1. Ya. Partieron el cortejo por la tarde del día 22 para sepultarlos allí, ¿cierto? Y estaban sepultándolos cuando al lado, ¿cierto? Por decir al lado o cercano, estaban sepultando a 2 de los fallecidos peruanos. Uno era el teniente García, que era de uno de los pocos que murió en la independencia, y el otro era el Jorge Velarde, teniente Jorge Velarde, al cual Arturo Prat mató ya de 3 balazos cuando saltó al abordaje. Cuando Arturo Prat saltó al abordaje, él mató a un oficial peruano, y ese fue el teniente Velarde, ya de 23, 25 don antes. Arturo Prat Sí, Chacón. cuando saltó al abordaje, ¿no es cierto?, con su ¿Y eso es pistola. legítimo? Ah, sí, pues. Sí, pues. Y es el teniente Velarde, pues. Ya. Y en todas partes tú vas a encontrar, fue muerto por 3 disparos de Arturo Prat. Mira Arturo Prat, ¿ah? Claro, Mira ¿entiendes? Arturo Prat. Ya era el único que estaba visible porque todos los demás estaban escondidos arriba del Huáscar, estaban todos metidos, como era el corazado, la torre, todo, el único visible que había. Oye, ahí ya. Bueno. Ya, Sigamos, bueno, mi querido. espérate, Entonces estaban sigamos. sepultándolos de tal manera de que cuando estaban haciendo esta sepultación, los soldados de allá se dieron cuenta de que estaban sepultando a Prat y Serrano, fueron allá a decir, estos tales por cuales tienen mejores urnas que los de mi teniente y todas las cosas. Entonces la gente que lo estaba sepultando se asustó un poco, lo dejó a medio tapar, ¿ya? Y se retiraron. Entonces dice Eduardo Llanos de que él, temiendo de que fueran ultrajados, al otro día fue y los sacó de ahí y los cambió a otro lugar. Pero quedó la marca ahí, ¿no es cierto?, de que ahí estaban sepultados, pero realmente no estaban sepultados ahí. ¿Ya? Entonces, después, el año 1881, cuando ya esto había pasado a manos chilenas, van a buscar los cadáveres, ¿entiendes? Entonces tiene que ir a buscarlo. O sea, pero en algún momento ellos Porque estuvieron no había enterrados nada. acá en Iquique. Estuvieron 8 años en Iquique. Por eso le digo. 8 años, casi 9 años. Ya. Casi 9 años. Entonces, 2 años en el cementerio número 1. Entonces, para ir a encontrar los restos de Prat y Serrano, tuvieron que abrir varios lugares, y una vez que abren el ataúd, recién se dan cuenta que son ellos porque habían sido envueltos en una sábana de Eduardo Llano, que a la final tenía una letrita allá que decía ELL, L. Eduardo Llano. Entonces,
¿ya? Y lo destaparon, la mortaja que tenía, y se pudieron dar cuenta entonces que todavía mantenía la barba. La estructura ósea. Ya, Y claro, y la cabeza rota porque fue rota. Ahí hay una dicotomía. Que oye, dicen de bueno, que fue penante. muerto de un balazo y otro dice que fue muerto de un culatazo. Y una tercera dice que fue muerto de un hachazo que le pegaron en la cabeza. Pero Arturo Prat. Ahí le volaron O sea, la mitad que lo del terminaron cráneo. de rematar, po. Exactamente, porque estaba herido. Él estaba Por herido. eso le digo, po. Ya, él estaba herido. Él cuando salta el abordaje, ahí... Ahí le pegan un balazo en la pierna y él queda de rodillas. Ya. Y en ese al lapso. mar, al mar. No, quedó arriba de la cubierta del Huáscar. No cayó al mar. No, quedó arriba de la cubierta del Huáscar. Ah, cayó al Huáscar. Ya, Sí, entonces saltó arriba de la él cubierta. queda herido ahí. Él quedó herido y ahí Él dice entre que lo que, remataron. Ahí lo remataron en y el le mismo volaron Huáscar. en el mismo Huáscar y le volaron la mitad del cráneo. Ya desde la ceja hacia arriba lo tenía volado. Lo rematan en el Huáscar a mi Sí. tío, mire. Así que por eso lo encontraron, ¿ya? Y lo llevan, ¿ya? Amortajado en un nuevo lugar para sepultarlo en la ex iglesia vicarial. La iglesia vicarial quedaba ahí mismo, era más chiquita así, donde está hoy la catedral. Ya. Entonces, esa labor de recuperar el cadáver, recién los bomberos de la bomba española ahí recién ellos- participan en eso, ya, y el cadáver lo llevarán al cuartel, ¿no es cierto?, de bomberos, donde le preparan unas cureñas y de ahí lo llevan a la iglesia. O sea, ese es el único tránsito la que Arturo Prat, participación claro, que tiene de la 1. de la bomba número 1, exactamente. ¿Por qué? Porque Eduardo Llanos ya era capitán de la bomba española. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso pide ayuda. Que antes a usted sus me bomberos. contaba que era peruana esa. Fue peruana hasta 1879. Claro. Quedó prácticamente 2 años pendiente ya por el asunto de la guerra, porque la gran no se mayoría, sabía que- la gran mayoría de los bomberos peruanos se fueron a Sí. enrolar a su ejército. Claro, claro. ¿Ya? Entonces Y eso quedaron quedó algunos tierra españoles de nadie. nomás que eran neutrales en el fondo. Claro. ¿ya? Y después entonces retoma, en 1881, retoma la labor, la bomba española, ya por españoles y algunos que eran simpatizantes de los españoles, como que la refundan. Por eso cuando aparece la fundación del español aparece a partir de 1881 y no de 1871, que sería la verdadera fecha de fundación. De De nacimiento. Oiga, profe, pucha que me gusta su... Y no hay más fotos, profe. No, sí, veo fotos todavía. Lo que pasa es que íbamos contando esta historia, ¿no es cierto? Que se puede contar con fotos o se puede contar también de palabras. Oiga, Ya. pero bueno, siempre con fotos uno como que va recreando y se va imaginando. Por lo tanto, entonces, a la iglesia lo llevan en 1881 y el 10 de marzo la iglesia se quema. Los cadáveres, no sé, los ataúdes fueron retirados. Ya también había estado el sargento Aldea, que se había buscado después, porque él estaba en una fosa, no estaba en sepultura. ¿ya? Ahí lo tienen que ir a sacar de la fosa común, ya se lo llevaron y lo sepultaron ahí también. Pero con el incendio tuvieron que sacar los 3 cadáveres. Estuvieron un tiempo, 2 semanas en la aduana, después lo trataron de llevar al banco Valparaíso, que quedaba en la calle Luis Uribe. No lo pueden poner porque era en bajada, ¿no es cierto? Y nos dieron vuelta los ataúdes por una escalera de bajada. Por lo tanto, se lo llevan a la calle Bolívar, al lado donde era antes la tesorería, el impuesto interno, tesorería, y entonces ahí en una casa comercial que tenía una bóveda contra incendio, ahí van a estar guardados hasta prácticamente un año, hasta que en 1884, cuando ya estaba medio construir la iglesia catedral, se los llevan ahí y los sepultan. ¿ya? A la entrada, en el lado derecho, hay un lugar donde está sepultado ahora Monseñor Carter también, y ahí estuvieron los restos de Prat Serrano de Aldea hasta 1888. O sea, 4 años estuvieron en la catedral sepultados. Hasta que el 10 de mayo de 1888, viene el Huáscar, que ya era chileno, comandado por Luis Uribe, y ahí sobre el Huáscar hacen una capilla ardiente y se llevan los 3 féretros para Valparaíso. Por eso tiene relación entonces
el Huáscar con esta actividad. Por eso cuando tú me preguntabas por qué en Talcahuano, porque está el Huáscar y sobre el Huáscar también no solamente murió Arturo Prat, sino que también murió Miguel Grau, que era el otro comandante, y en Arica sobre el Huáscar muere Manuel Thompson, el otro comandante del Huáscar, cuando ya era chileno. Entonces tiene relación con el 21 de mayo, por eso su celebración también en Talcahuano, aparte de Iquique, y en Valparaíso porque están los restos de ellos. ¿Ya? Oiga, profesor, usted cada día me deja más sorprendida. Bueno, de tanto. eso te trato. De eso se trata, de que no nos quedemos callados. Por eso yo encuentro que esta sección es divertida. Hay bastante gente que la sigue. Porque aparte que usted sabe entonces como que habla con harta propiedad de las cosas. Exactamente, porque hay documentos. Claro. ¿Ya? Yo no voy a venir a hablar con algo que no me apoya. Tonteras, por eso yo no conté, cuando yo había visto en un documento que decía el hospital de la calle Bolívar. Bueno, el hospital de la calle Bolívar. ¿Y dónde se encuentran esos documentos? Hasta que un día un joven que estaba haciendo la práctica para recibirse de arquitecto me pidió fotos de Iquique, de la zona costera, y yo le presté la foto y después él me dice, ¿sabe qué? Hay un mapa antiguo ahí, le gustaría... Ya, pues le dije yo la copia. Me entrega la copia y me pongo a ver el mapa y ahí encuentro en toda la esquina marcado Hospital de Sangre. Y era un mapa de 1883. Entonces, yo dije, aquí está la confirmación del dato que había. Y a partir de ahí, lo empecé a transmitir, porque un documento apoya otro documento. Profesor, no quedan más palabras, solamente que decirle, me encanta su sección, es muy buena. Yo también aprendo harto, porque de repente uno igual, de repente como que sabe la historia, pero en general y con usted como que uno... Y ahora brevemente para terminar, ¿por qué los bomberos brevemente, sí, profe, hacen esta actividad justamente por la participación que tuvieron y además porque Riquelme era bombero? Néstor Riquelme fue el último de morir con el último cañazo y murió ahogado. Entonces, por eso es la relación entre los bomberos y por eso la romería que el 20 de mayo. Que se hace el 20 de mayo. Profesor, ya me voy a hacer historiadora, parece. Sí, profesor, bien, pues, cuando quiera le sigo enseñando. Qué gusto, qué agrado haberlo tenido acá. Un aplauso para nuestro profesor Raúl Cordero, profesor. Mire, uy, pero usted lo que provoca. Me da un poco miedo. No, para nada. Ya, profe, cuídese. Usted también. Que le vaya bien. Gracias nuevamente. Abríguese, desabríguese, vuelva a abrigarse, tome sol, saque los shorts, guarde los shorts, póngase lente. No, sí, ando así, como dijo el Zafrada, también de una zafradita para venir. Ya, claro, un ponchito, sáquese el ponchito. Ya, cuídese. Que le vaya hasta bien. El martes, si Dios quiere. Profesor Raúl Cordero entonces estuvo con nosotros, nuestro profe querido, que todos los martes nos enseña, nos instruye con algún tema. Ya, usted ahora supo toda la historia, ya, para que la cuente, para que lo diga. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con lo último de nuestro programa, no se vaya.